Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y poder, por supuesto, disfrutar de una conversa llena de elementos para crecer, para ser mejores seres humanos, para darnos cuenta de ciertas situaciones. Así que muchísimas gracias por esa oportunidad única. Hoy, por supuesto, vestido de una chaqueta espectacular, una creación de María Mosquiano. María Mosquiano, mi diseñadora de chaquetas hermosísimas. Muchas gracias, María. Muy bien, vamos hoy a conversar con todos ustedes acerca del conflicto, pero antes las redes www.carlosfraga.com.be, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Vamos a hablar del conflicto. Bueno, perfecto, ¿verdad? Mejor tema para lo que estamos viviendo no puede haber. El conflicto. ¿Qué hacer con el conflicto? Primero que todo, entender que el conflicto es necesario, es importante. El conflicto es la fricción necesaria para la cual no nos enseñaron, lamentándolo mucho, no nos enseñaron a tener conflicto. Por eso nosotros creemos y hacemos la vida en torno a la posibilidad de estar entre iguales, porque sentimos que estando entre iguales nos es la vida más fácil. Y evidentemente es más fácil, pero no crecemos. Y como nuestro objetivo de la vida es crecer, el estar entre iguales nos impide crecer. Entonces, el conflicto llega y se presenta con mucha fuerza porque no sabemos qué hacer con él. El conflicto, en la medida en que yo no sé qué hacer con él, se va agigantando y se va convirtiendo en otras cosas que no son, que ya las vamos a ver. Pero lo primero que es importante que usted entienda y que le aprenda a enseñar a sus hijos, es que el conflicto no solo existe, sino que es necesario que exista entre los seres que cohabitan, que cohabitan afectivamente y socialmente entre nosotros. El conflicto es necesario, se presenta alguna vez y en ese momento hay que dirimirlo y hay que aprender a dirimirlo. Tenemos que tener la conciencia de poderlo hacer, porque en esa fricción vamos creciendo y en ese crecimiento, evidentemente, nuestra labor en la vida, nuestra misión de vida empieza a tener sentido. Así que démosle el espacio al conflicto, aprendamos a estar entre seres distintos de vez en cuando. A sus hijos, no importa, que estén entre seres distintos, que aprendan a respetar, que aprendan a dirimir el conflicto, que aprendan a estar con gente que no piensa igual a ellos, que además quizás no actúa igual a ellos, para que ellos aprendan a saber en qué espacio de la vida tienen que estar, pero eso sí, con las herramientas adecuadas para el conflicto. El conflicto, repito, entonces, esa fricción necesaria, ese punto de vista, esa otra luz que hay ante una situación que nos une. Esto es importante. Es decir, estamos unidos por un país, estamos unidos por una comunidad, estamos unidos por un pensamiento, por una idea. Eso es un pensamiento que es común, ¿ok? En medio de ese pensamiento común que tenemos diferencias ¿de qué? De puntos de vista, de formas, de filosofías, de maneras. Y esas diferencias hay que dirimirlas a la hora de querernos unir. Y ahí se presenta el conflicto y el conflicto se presenta como algo sumamente sano. Por ejemplo, la crianza de un hijo, conflicto típico, pues, conflicto permanente. Tú y yo nos amamos, tú y yo tenemos una familia que queremos, amamos a nuestros hijos, todo eso es unión. Ahora, pero yo no estoy de acuerdo que nuestro hijo vaya para un colegio público. Yo quiero que vaya a un colegio privado. Por ejemplo, estoy hablando de dos puntos de vista. ¿Por qué? Bueno, el colegio público es tal y tal cosa, para mí es tal y tal y tal y tal, corre tales riesgos. En un colegio privado, esos riesgos pues se minimizan por esto y esto y esto y esto y esto. Ahí tienes dos puntos de vista de un conflicto. Conflicto que es importante llevarlo a la mesa, donde salir de la necesidad de tener razón, que ya la vamos a ver con calma, pero tenemos que establecernos allí. Otro conflicto típico, tu mamá o la mía. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con la señora que quiere vivir en la casa? ¿Qué hacemos con la señora que llega sin llamar y sin pedir permiso, sin pedir autorización de saber si estamos o no estamos?
¿Qué hacemos con la señora que es tu madre y que yo la quiero querer, pero a veces no se deja? Eso es un conflicto. Y yo le estoy diciendo todo esto, que para usted seguramente es obvio. Le estoy diciendo todo esto para que entienda que eso es un conflicto. Porque lo terrible de todo esto es cuando llevamos esto a otras instancias. ¿Cuáles son las otras instancias totalmente erróneas del conflicto? Cuando lo llevamos a la pelea y luego más lo llevamos a la guerra. 3 instancias. Conflicto. Conflicto es, vamos a discutir, vamos a sentarnos, vamos a hablar del tema, vamos a ver dónde están los límites, qué podemos hacer, qué podemos aportar, qué hacemos con tu mamá, qué hacemos con el niño, va al colegio privado, va al colegio público, vamos a visitarlos, vamos a tomar acciones, pero vamos, por favor, a hacerlo en conjunto, bajo siempre la égida de saber que estamos buscando lo mejor para ese niño. Cuando nos gana, óigame bien, aquí viene el problema, cuando nos gana la necesidad de tener razón, ya el conflicto deja de ser conflicto para empezar a ser pelea. Repito, cuando ¿en qué colegio vamos a criar al niño? ¿Cómo vamos a hacer con tu mamá? ¿Cómo vamos a hacer con las finanzas? Deja de ser un conflicto y pasa a ser una pelea, es porque entonces hay una necesidad profunda de derrotarte. Y derrotarte es que yo salga como ganador. Es decir, ahí dejamos la instancia sana del conflicto para entrar en las instancias enfermas de todo lo que es la pelea y la guerra, que ya la vamos a analizar con calma en el próximo corte. Así que amigos, vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con muchísimo más. Pero antes, permítanme hablarles de un centro de fertilidad que tiene 42 años en Venezuela, se llama Fertilab. Fertilab son un grupo de médicos realmente apasionados. ¿Por qué? Por el milagro de que usted cumpla el sueño de ser madre. Si usted lo decidió en esas edades donde la biología no le ayuda mucho o que hay ciertas condiciones particulares biológicas que no lo permiten, Fertilab, www.fertilab.net. Estamos para servirte, 42 años, altas tasas de éxito. Fertilab. Bien, hablemos de la medicina sistémica. Ya está de vuelta la medicina sistémica, llegó a nuestro país y la medicina sistémica además es especialista sobre todo, es decir, especialista absolutamente en enfermedades crónico-degenerativas. Todo lo que es diabetes, cáncer, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, tiene una respuesta realmente sorprendente con la medicina sistémica. Así que, ¿dónde la encuentra? ¿Cómo la encuentra? TuMédicoGratis.com. En TuMédicoGratis.com, el médico que va a aparecer en pantalla para ti las veces que quiera es un médico sistémico. TuMédicoGratis.com. Pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio Medicamento Natural para cada necesidad nos presenta Ginkgo biloba. Ginkgo biloba es una planta medicinal altamente efectiva para toda la memoria, para estimular los procesos memorísticos. La Ginkgo biloba usted la conoce de toda la vida, pero Ginkgo biloba aquí es 100% natural, no contiene ningún tipo de agroquímico, lo cual te garantiza la efectividad, rápido, efectivo y 100% natural. Ginkgo biloba de Arco Iris, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos de Baraco, Baraco en Altamira. Ahí estamos para servirte, para darte lo mejor en Baraco, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco. Ahí, de martes a domingo, te vamos a atender. ¿Por qué? Porque además puedes pedir cuando entres así, pide tu pay de limón, grítalo, pay de limón, por favor, me aparta. Para la mesa donde me pongan, pero apártenmelo porque se acaba. El plátano asado que no está en la carta, pide un plátano asado que te lo abren, te le meten queso y va al horno, una maravilla, y lo que recibes en tu mesa es extraordinario. Baraco. Muy bien. Conflicto. Cuando te olvidas del objetivo común, cuando te olvidas de ti, cuando te olvidas del otro, es violencia. Esto es importante. La violencia empieza cuando obvio al otro. Todo
toda situación en la cual yo obvie al otro es violencia. Cuando yo voy apurado, te paso y te tropiezo, es un acto de violencia. ¿Por qué? Porque estoy sobrepasándote, estoy obviándote. Y eso es una falta de respeto, es una grosería y es el comienzo de cualquier estallido violento. ¿Estamos claros allí? Ok. Cuando yo decido que esa situación que tenemos en torno al colegio, o en torno a la mamá, o en torno a las finanzas, o en torno a la sexualidad de nosotros, yo dejo de hacerla conflicto, entiéndase, conversaciones, puntos de vista, modos de hacerlo, propuestas, y la transformo, oiga bien, la transformo en pelea. ¿Qué implica pelea? Implica pelea es te voy a ganar, te voy a derrotar, te voy a ganar. Eso ya entorna violencia. ¿Por qué? Porque necesito que tú seas más débil que yo, porque necesito ir sobre ti, no me importan las consecuencias, porque lo que quiero es ganar. En ese momento yo atropello el conflicto y lo convierto en una pelea. Porque obvio al otro, es decir, meto violencia. Entiendan por Dios, cuando tú obvias al otro, cuando no eres capaz de preguntar, muchas veces, y lo hemos dicho aquí en diferentes programas, muchas veces cuando yo quiero hacerte una sorpresa, y te voy a sorprender, que te amo, te quiero sorprender, y te genero una sorpresa. Muchas veces esa sorpresa es violenta. ¿Por qué? Porque violentas al otro. Yo sé que la violencia está muy bien vista, ay, que no, ay, él le da unas sorpresas maravillosas a ella, sí. Pero espérate un momentico, cuidado, porque cuando tú obvias a la otra persona, yo a lo mejor el día de mi cumpleaños me traes un mariachi o una torta, y yo no quiero ese día estoy triste, ese día quiero estar en mi cama, ese día quiero ver una película, ese día quiero dormirme. Eso es y ahí está la violencia. Eso es para explicar la violencia. Entonces, cuando yo el conflicto, que es el espacio común que estamos dirimiendo para tomar decisiones, lo transformo en pelea, es por una necesidad absolutamente narcisista de tener la razón. Y en esa necesidad profunda de tener la razón, ya no me importa el conflicto, me importa ganarte. Cuando entro en el ganarte, que mi punto de vista gane, me olvido de quién, de ti, y me olvido de el objetivo. Porque claro, ya cuando yo quiero ganarte me olvidé de que mi hijo a lo mejor va a estar mejor en el colegio privado o en el público, de acuerdo a cuál sea mi posición. Me voy a olvidar de todo eso porque mi problema es ganarte, ganarte. Por eso el convencimiento está muy de la mano a esa necesidad de ganarte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque viene una tercera instancia que es también peligrosísima, que tiene que ver con la guerra. Ya entonces, como peleé y te gané, ya entramos en otra situación, que es la guerra. Y la guerra necesita ¿qué? Que te eliminarte, eliminar al enemigo. Ya no es ganarle, es eliminarlo. Y eliminarlo implica dejarte absolutamente ausente de opinión, de razones y de todo. Porque tiene que ver, entonces lo que estoy creando aquí es una instancia de poder. Yo tengo el poder de decir la última palabra en mi relación. Yo tengo el poder de decir lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer porque yo soy el que doy dinero. Yo tengo el poder. Ese poder es un poder que siempre, en lugar de traer traer al conflicto, que es lo sano, trae siempre la pelea o trae siempre la guerra. Y eso hay que verlo. Si nosotros nos asomamos un ratico, unos segunditos al país, y no perdonen a los señores que nos están viendo de otros países, pero Venezuela, esto es el problema. El problema es que el conflicto, que es la situación de un país, no ha sido dirimida desde el conflicto que es, sino ha estado mandado la pelea y la guerra. Y la pelea y la guerra es la demostración de fuerza, la demostración de quién tiene la razón, la demostración de argumentos que terminan, que solo encuentran salida en la posibilidad de que tú no existas. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido.
Eso es como pensar, bueno, chicos, este problema se arregla si matamos al muchacho. Vamos a matar al niño, pues. Eso no tiene sentido, pero por Dios, ¿qué estamos hablando? Sí, el conflicto tiene que estar y tenemos que amigarnos con el conflicto. Y el conflicto es esa cosa de, oye, no estoy de acuerdo con eso. Oye, no me provoca hacer lo que tú quieres hacer. Oye, no estoy de acuerdo con lo que me estás planteando. Yo tengo otra posición ante eso. Y nos podemos sentar, yo te explico mi posición, tú me explicas la tuya, yo te respeto la tuya, yo te respeto, pero vamos a tomar una decisión porque esto es esto es un conflicto que nos atañe a ambos. Y en ese involucrarnos, el conflicto, no podemos permitir llevarlo a instancias donde nos dañemos, que es lo que comúnmente, fíjate tú que la gente te dice, es que tuve una pelea con mi marido, o es que tuve una pelea con mi mujer, o es que tuve... Y lo que no se dan cuenta es que de la pelea, el próximo paso es que la casa se convierta en una gran batalla campal, en una guerra. Y todo por querer tener la razón. Recuerden el curso de milagros, con esto voy a arrancar el próximo corte. La paz comienza cuando dejamos de querer tener la razón. La paz comienza cuando dejamos de querer tener la razón. Vamos a una pausa, regresamos enseguida, pero antes por favor hablemos de la fertilidad. Hablemos de Fertilab. Fertilab es un grupo de médicos maravillosos que tienen 42 años en Venezuela creando este centro de fertilidad. Desde 1974, con altas tasas de éxito, generando por favor la posibilidad maravillosa de que tú como mujer cumplas ese sueño o ustedes como pareja cumplan con el sueño de ser padres. Eso es Fertilab, www.fertilab.net. Y hablemos de la medicina sistémica que está de vuelta a Venezuela y al planeta a través de tumedicogratis.com. Una plataforma rápida, sencilla, para acceder a un médico ahí en vivo, un médico 24 horas las veces que quiera. Pero eso sí, es un médico con especialización en medicina sistémica. Es decir, que solo trabaja con enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, úlcera diabética, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Él te va a atender ahí gratuitamente las veces que quieras. Tumedicogratis.com trae la medicina sistémica a tu hogar. Pausa, regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio Medicamento Natural para cada necesidad te presenta Ginkgo biloba. Ginkgo biloba es una planta medicinal altamente efectiva para estimular la memoria, para estimular los procesos memorísticos y los procesos de focalización. Cuando estamos entre tanto estrés, cuando vivimos una vida tan alocada y tan rápida como la que vivimos, necesitamos este tipo de suplementos que realmente nos ayuden a que la memoria se mantenga siempre flexible y a la mano y por supuesto el foco lo pongamos donde realmente queremos. Ginkgo biloba de Arco Iris. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos de Baraco en Altamira, qué rico en Baraco, qué rica la atención, qué rico que tú llegues y te atiendan gente amable, preparada, absolutamente adiestrada para que tú no tengas que estar nunca en el jamás. Tú vas a ver cada mesonero con un color de corbata, esos colores de corbata te van a indicar quién lleva las bebidas, quién trae las bebidas, quién pide la bebida, el metre de qué color es, y eso te va a permitir que en ese ambiente te puedes relajar sabroso. Baraco en Altamira. Muy bien. Conflicto. La paz comienza cuando dejamos de querer tener la razón. Porque querer tener la razón implica inmediatamente la pelea. La pelea. No el conflicto, la pelea. El conflicto, repito, es natural. La pelea. Y la pelea no deja nada, porque para que yo gane, tú tienes que perder. Necesariamente. No es, vaya, vamos a hacer un consenso en el cual yo anoche me di cuenta que tú tenías razón. Por lo tanto, vamos a hacer eso. O vamos a probar. No. Es, yo necesito que tú pierdas. Ahora, el conflicto lo podemos ver dentro de nosotros. Los conflictos tienen a veces que ver con cosas interiores, con voces interiores. ¿Qué es un conflicto dentro de nosotros? La indecisión. Oye, yo estaré haciéndolo bien. Oye, yo de verdad echaré mi carrera por ese camino o mejor busco este. La indecisión es un área conflictiva de nosotros altamente importante.
los conflictos internos son altamente útiles e importantes siempre y cuando sean conflictos internos. Por eso, ¿qué es lo que se le sugiere al paciente o a la persona que tiene el conflicto interno? Mira, trátate primero con amabilidad, acepta el conflicto interno, es válido. Ahora, no lo lleves a otras instancias. ¿Cuál es la instancia? Radicalizarlos. Vamos a radicalizarlos por este lado, porque yo soy así o porque... No, eso no sirve. Tu psique te está permitiendo ver algo que se está formando internamente, que está adquiriendo diferentes formas, y en esas diferentes formas es fundamental que tú estés. ¿Qué es un conflicto? Diferentes voces dentro de ti. Y perdón, nosotros somos todo, tenemos todas las voces. Lo que pasa es que muchas veces las llevamos también a la pelea, llevamos a nuestra propia violencia porque nos obviamos y entonces empezamos a entrar dentro de nosotros en ámbitos absolutamente reactivos. Y esa reactividad termina generando que ese conflicto pase a ser una guerra que deja demasiada destructividad dentro de nosotros. Por lo tanto, todo este concepto de conflicto es lo que permite, por ejemplo, que usted vea el Tao. Cuando usted ve el Tao, usted dirá, ¿qué es el Tao? Bueno, el Tao simplemente, usted lo ha visto por ahí 1000 veces. El Tao es esa figura redonda del yin y el yang, que hay, la mitad es negra con un punto blanco, la otra mitad es blanca con un punto negro. Lo ha visto, ¿verdad? Para que el Tao, ¿qué es el Tao? El Tao es el todo, el todo. Para que el todo se presente, para que el todo se manifieste, para que el todo se integre, tiene que haber la fricción entre eso blanco con el punto negro y eso negro con el punto blanco. El yin y el yang tienen que friccionarse. Por lo tanto, no le tema. Como en esta cultura nos enseñaron a ser buenos, mas no felices, al ser buenos y no felices, nos vamos generando una necesidad de ser bueno. Y necesidad de ser bueno es complacerlos a todos y asumir tu punto de vista. No. Yo puedo generar conflicto y eso es sano. Y decirte, mira, lo que hiciste ayer, yo no estuve de acuerdo. O yo no estoy de acuerdo y quería decírtelo, porque me parece importante decírtelo. Y ahí se va movilizando una cosa importante porque la persona te va a responder y ahí va a haber una cosa friccionada. Ahora, como nosotros no nos enseñaron nada de eso, sino a tener que tragar, usted no dé problema, usted no dé problema, usted siempre sí, usted perfecto, evidentemente no sabemos cómo hacerlo. Y además cuando lo hacemos, siempre la otra persona lo que huele es conflicto, es pelea, es guerra. No, esto no tiene por qué ser así bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, la sugerencia del día de hoy para ustedes en el conflicto es que lo aceptemos, que nos abramos a él y que entendamos que es válido, es perfecto, vale la pena. En esas cosas, ay no tenemos 30 años de amistad y ni un sí ni un no, esa amistad no sirve. Esa es una amistad absolutamente inútil. Porque las amistades importantes es donde hay esas fricciones, donde a veces sí, a veces no, donde te voy a plantear una cosa pero no sé qué me vas a responder, porque lo que no puede haber es una persona que siempre me va a responder de la misma manera. Eso no nos da lugar al conflicto y no nos da lugar al movimiento. Donde no hay movimiento nada crece. ¿Me lo pueden entender? Entonces, ahora, el conflicto y el respeto al conflicto es totalmente distinto a la conflictividad. Son cosas distintas. La conflictividad es cuando yo necesito el conflicto para llamar tu atención. También lo vemos mucho. Personas que son conflictivas. La persona conflictiva es la que nada le gusta. Es decir, son aquellas personas que ven lo que falta. Y al ver lo que falta, lo que generan inmediatamente es conflicto para poder llegar ¿a dónde? A la pelea. Para poder llegar a la pelea, porque es en la pelea donde se sienten cómodos, no en el conflicto. Pero el conflicto es la primero. Son personas que están permanentemente quisquillosas, son personas irascibles, son personas irritables, son personas que están buscando a ver qué dices, qué haces, cómo te mueves, dónde está, para ver qué te dice. Muchas madres tú la ves con los hijos, esperando, sentaditas ahí a ver en qué el muchacho hace, ¿para qué pasa? Eso es una persona conflictiva. Porque necesitan el conflicto para vivir, porque el conflicto es la gasolina fundamental para la vida. Eso hay que distinguirlo.
Yo estoy hablando aquí del conflicto como la necesidad de la fricción que nos permite dirimir cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de distinción de una manera sana y crecedora. Ese es el conflicto fundamental. Así que espero que ustedes ahora tengan hacia el conflicto también una benevolencia, una amigabilidad, porque el conflicto siempre te va a dar posibilidades. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidehoytv. Gracias, gracias.